es la pantalla para que veamos la correlación entre lo que explicamos de lo que estamos viendo, ¿sí? Bien, ahí ya estamos grabando. Vamos a compartir la pantalla. Y más o menos en 40 minutos hacemos un impasse y después vamos a seguir, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya terminamos todo lo que fue respiratorio, ¿sí? Aprendimos a valorar la respiración, no solamente un signo vital, sino abarcamos incluso las propiedades farmacológicas de algunas drogas, ¿sí? Vimos también algunas técnicas kinesiológicas, cómo hasta nebulizar a nuestros pacientes, ¿sí? Pregunto por si acaso, porque a la mañana estoy en una unidad de pediatría en cuidados respiratorios y tengo miedo de estar diciendo que algo ya di y que no fue así. Eso lo terminamos de ver en esta comisión, ¿no? Pregunto por si acaso. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Vimos la necesidad de nebulizar con oxígeno, con solución salina normal, las maniobras kinésicas, ¿sí? Perfecto. Si me olvido de algo y estoy diciendo algo que no corresponde, me avisan porque, ya te digo, se me mezcla con lo de las colegas de la mañana. Vamos ahora a pulso, tensión y presión arterial y PVC, ¿sí? Que son también signos vitales, ¿sí? De esta materia se apoya muchísimo en las ciencias biológicas, pero seguramente en ciencias biológicas ustedes están recorriendo por ahora recién tejidos, entonces el corazón todavía no está latiendo y la sangre no circula, ¿sí? Por una cuestión de tiempos, ¿sí? Ustedes son biológicas, obviamente les lleva tiempo arrancar con la célula y luego con los tejidos y luego formar órganos. Sí, dígame. Perdón que lo interrumpa, dígame. disculpe, me Dígame. confundí. Ayer quedamos en nebulización, ¿se acuerda? Solución duro, ahí quedamos. Ok, Gracias, buenísimo. gracias. Listo, entonces, esperen que vamos a darle el ok acá a alguien que está entrando. Muy bien. Perfecto. Entonces, habíamos visto ruidos que se ocultaban como normales, ¿sí? Que habíamos quedado que íbamos a hablar del murmullo vesicular y de los agregados. Le vamos a prestar mucha atención a el estridor, que es propio de la vía aérea alta, de la laringe, las sibilancias, que esas son las estrellas de los ruidos por auscultar en todos los procesos obstructivos de la respiración que comprometen la vía aérea pequeñita, ¿sí? Que recuerden que pequeñito, estamos hablando de bronquiolos terminales, respiratorios y algunos bronquios segmentarios, ¿sí? Que colapsan principalmente al momento de la expiración. Se hacen chiquititos y cuando colapsan se escucha la sibilancia. Los crepitantes habíamos quedado en los húmedos que nos interesaban, que son muy propios de las neumonías, pero también de las insuficiencias, como la cardíaca, la hepática, que repercuten en la circulación pulmonar, congestionando, ¿sí? Muy bien, le vamos dando acá el ok a los colegas. Y de pleura no vamos a tocar nada todavía porque estamos, como ya les dije, con lo más normal de las necesidades básicas. Si bien estamos viendo algunas cositas, algunas complicaciones, vamos despacito. De la farmacología, habíamos visto broncodilatadores y los broncoprotectores, ¿no? Escucho, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. Un detalle de los broncodilatadores, yo ayer les contaba de las metilcantinas como una familia broncodilatadora que lo usamos en algunos pacientes asmáticos que son refractarios al tratamiento convencional del asma. ¿Refractario qué significa? Que refracta, rebota. Si son pacientes que aún uno le da toda la batería de tratamiento actual y no lo resuelven, en cambio, con estas drogas que son muy viejitas en el mercado, resultan que les va mejor. Pero es acotado a un grupo muy pequeño de la población asmática porque vemos que estas drogas tienen mucha repercusión extrapulmonar, ¿sí? Y la repercusión extrapulmonar es muy cardíaca. Hay latidos ectópicos, arritmia. Ectópico es que es una arritmia, ¿sí? También palpitaciones, taquicardia, ¿sí? Y ahí había dos drogas, la teofilina, que es bioral, y la minofilina, que es endovenosa, ¿sí? La misma droga, pero en versiones una enteral y otra parenteral.
De los preventivos habíamos visto los glucocorticoides, ¿sí? Que no nos faltan, están a la vanguardia del tratamiento, de la prevención de los fenómenos obstructivos. Vimos algunos ejemplos. Díganme si lo escuchamos. Betametasona, que se toma vía oral, se usa muchísimo actualmente en la infancia. Hidrocortisona endovenosa en los adultos. Metilprednisolona también venía en jarabe que lo tomaban los adultos y se sigue tomando, ¿no? Pasa que la betametasona es un poquito mejor que la metilprednisolona, la budesonide en gotitas para nebulizar y la fluticasona para hacerme con aerocámara. ¿Eso lo pudimos hablar ayer? Sí. Bien, muy bien. Recuerden, acá estamos en los agentes preventivos, las repercusiones sistémicas. Yo les había dicho, todos estos productos, ¿sí? Todo lo que se inhala y se nebuliza tiene un efecto que se llama tópico. Tópico es cuando algo toca, por ejemplo, si yo me pongo una crema en la piel, ¿sí? Es tópico, hace efecto acá, ¿sí? Pero estos productos que yo me nebulizo o me hago con aerocámaras, ¿sí? Tienen el problema de que pueden ser, digamos, están destinados al topismo, ¿sí? Ir a la vía aérea, que es la intención, pero en el transcurso del tiempo, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo o las dosis no son las adecuadas porque son mucho de lo que el paciente necesita, se vuelven sistémicas, ¿sí? Entonces el paciente con consumo de glucocorticoides en consumo prolongado o dosis inadecuadas, ¿sí? Pregunto, esto lo expliqué, dígame para ganar tiempo, porque si no estoy explicando algo quizás ya lo expliqué. ¿Expliqué lo de las repercusiones sistémicas de los glucocorticoides, digamos, los efectos que produce? No, profe, no, eso no. No, profe, llegamos hasta que nos explicó, o sea, estuvimos hablando de fluticasona, todo, pero bien, entonces hicimos un pequeño repaso para arrancar en lo que habíamos quedado. Las repercusiones sistémicas, entonces, es una típica pregunta que a veces hacemos. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones sistémicas de los fármacos que uno consume a larga data? ¿Sí? Un paciente con EPOC, ¿sí? Para que no reagudice. Recuerden que el EPOC es una enfermedad obstructiva ¿de qué tipo? ¿Aguda o crónica? Crónica. Muy bien. Pero algunos de ustedes habrán visto que cuando internan un paciente ponen reagudización de su EPOC. ¿Vieron alguna vez ese diagnóstico? ¿O que escucharon que dice el paciente ingresó porque reagudizó su EPOC? No, yo no. ¿No? Bueno, van a ver que a veces en la clínica van a poner ingreso, reagudización del EPOC. Vos decís, ¿cómo que reagudizó una enfermedad crónica? Sí, el EPOC es una enfermedad crónica, ¿sí? Que se mantiene bajo tratamiento de forma silente. Es decir, mientras que vos hagas el tratamiento, es silenciosa, no provoca demasiados problemas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo me agarro una neumonía y tengo EPOC, o incluso me resfrío, puedo desencadenar que la enfermedad exacerbe. ¿Exacerbar qué significa? Mostrarse mucho, ¿sí? Entonces, lo que estaba controlado deja de estarlo y el paciente requiere de internación porque ha reagudizado, ¿sí? A flor de piel, digamos, toda la sintomatología propia del EPOC, ¿sí? Cuando estaba todo bajo control, vino una neumonía y descontroló todo. Las repercusiones sistémicas, ¿sí? Que se da mucho en estos pacientes que consumen a larga data, tenés primero la retención hidrosalina. El cuerpo empieza a retener agua y cloruro de sodio. En la medida que retiene agua y sodio, ¿sí? Principalmente a nivel intravascular, a nivel de la circulación, aumentan los valores tensionales. Entonces el paciente se expone a una hipertensión arterial. También los glucocorticoides aumentan la concentración de la glucosa en sangre, que eso ¿cómo se llama? Si yo digo glucosa en sangre, ¿cómo se llama? ¿El paciente hace eventos de qué? Glucemia. ¿De hiperglucemia? De hiperglucemia, muy bien. Entonces el paciente está expuesto a la hiperglucemia, ¿sí? No a la diabetes, hace episodios hiperglucémicos. Luego el síndrome de Cushing, ¿sí? Que es una lipodistrofia, ¿sí? O un aumento del cortisol. Lipo es grasa, aceites, ¿sí? Distrofia es alteración. Entonces, lo que se ve en el paciente de Cushing es lo que también se escucha en la clínica, paciente con rostro en cara de luna llena. ¿Sí? Esos pacientes que a veces uno ve por los hospitales están así como hinchados y el cuello todo así. Bueno, eso se llama rostro en cara de luna llena, entre comillas. Nosotros decimos síndrome de Cushing, que es
una lipodistrofia, es una distribución anormal de las grasas a expensas del cortisol y del consumo de los glucocorticoides. Y luego algo que provoca que principalmente las mujeres, ¿sí?, cuando consumen corticoides, dejen de consumir, es decir, pierdan adherencia, se dicen, ¿sí? Y yo a veces me dicen, Diego, habla difícil. No, lo que estoy haciendo es hablar con propiedad y tratar de incorporar palabras que seguramente ustedes las tienen, pero tratar de incorporarlas en el discurso de palabras que son más apropiadas. Por ejemplo, el paciente perdió la adherencia al tratamiento. ¿Qué estoy diciendo ahí, por ejemplo? ¿Qué dije yo ahora? Si vos decís, Diego, ¿qué dijo? Explícame porque no entiendo lo que dijo. Dijo que el paciente perdió adherencia al tratamiento. ¿Qué significa eso? Como que no está siguiendo el tratamiento. Muy bien, adherirse es pegarse. El paciente pierde adherencia, se despega del tratamiento. Perfecto la colega que lo habló. Lo que más provoca, y más en las mujeres, la poca adherencia al consumo de glucocorticoides en largo tiempo, es el hirsutismo. Hirsutismo. El hirsutismo es el crecimiento de vello facial, ¿sí? Van a ver que tienen bigote y tienen mucha patilla, ¿sí? Entonces, tenés que estar a la orden con la depilación. Si no lo estás, obviamente, la imagen corporal, cuando uno se ve y ve que el cuerpo empieza a ganar la lipodistrofia y te estás poniendo como una gata peluda, es un problema, ¿sí? El hombre más o menos lo simula afeitándose, ¿sí? Igualmente vos ves niños, a veces en tratamiento corticoide, que parecen gatitos, ¿sí? Bueno, son niños, no se dan cuenta, pero a veces el bullying se encarga de hacerlo y lamentablemente lo hace. Pero la mujer, ¿sí? Y no te cuento, si estamos con un adolescente, el hirsutismo y la lipodistrofia es un problema gravísimo, más porque no hay mucho diferente a los glucocorticoides para el tratamiento del asma. Muy bien. Por eso que dice que se engorda cuando... Claro, lo del engorde pasa por la lipodistrofia, claro, la lipodistrofia y la retención de hidrosalina, ¿sí? Y dicen que el aumento del cortisol, disculpen, el aumento del cortisol, pensé que entró alguien, ¿no? Sí. El aumento del cortisol... ¿Es hinchazón o es edema? ¿O es engorde? Bien. Recuerden, vamos a emprolijar lo que la colega pregunta. La hinchazón no existe. La hinchazón lo dice mi mamá, ¿sí? Nosotros vamos a eventualmente decir que alguna superficie corporal ha edematizado, ¿sí? Entonces, hinchazón lo corro del vocabulario, porque eso es una cosa muy coloquial, es para hablar con mi mamá, el vecino. Está bien. Nosotros decimos edematizado. Y engorde decimos ganancia de peso, ¿sí? Porque el engorde lo usamos mucho en neo para decir, este se va a engorde para que te demos el alta después. Pero es una forma coloquial entre colegas para decir se va a engorde, ¿sí? Lo que buscamos es que el niño gane peso y pueda tener el alta. Y acá vamos a decir, entonces, el paciente está expuesto a la formación de edemas, sí, por la retención de hidrosalina, y la ganancia de peso está supeditada al consumo de glucocorticoide, de que el cortisol se le dispare, ¿sí? Es decir, aumenta en concentración. Muy bien, esto ya lo hemos visto, la familia de los broncodilatadores, las maniobras kinésicas, esto no lo vimos, ¿no? No, pero... Perfecto, las maniobras kinésicas, el enfermero puede y debe, ¿sí? Propiciar algunas terapias kinesiológicas, está dentro de sus incumbencias. Algo importante, en la medida que más estudiamos, tenemos que tener un compromiso con ganar, a ver, esperen que se me fue la palabra, ahora ya les digo. ¿Confianza? No. ¿Léxico? Conocimientos. Sí, eso sí. Conocimientos. Sí, ¿Experiencia? No, sí, pero no es la palabra que estoy buscando. No es obligaciones. Incumbencias. Compromiso. Incumbencias. Ustedes vieron que, por ejemplo, la ley tiene incumbencias para nosotros, ¿sí? Dice lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo y vamos ganando territorio, conocimiento científico, tenemos que ganar y mantener nuestras incumbencias. Mantener las que tenemos y ganar las que nos faltan. Porque las incumbencias es lo que nos aleja de lo empírico, de lo que hacemos y no sabemos por qué,
o peor aún, de dejar de hacer. Por ejemplo, yo tengo años de hospital, ¿sí? Y también muchos otros en años en instituciones privadas. Y la verdad lo tengo que decir, que si bien en los lugares públicos se trabaja mucho, también se delega mucho, ¿sí? Por ejemplo, los controles de glucemia capilar, es clásico que dicen, no, que lo haga el médico residente. La extracción de sangre, no, que la haga el extraccionista. Viene la sangre para ser transfundida, no, que lo haga el hemoterapeuta. Entonces, eso es delegar algo que lo tiene que hacer el enfermero. Legalmente lo tiene que hacer el enfermero. Pero a veces, es verdad, que estamos muy sobrepasados y delegamos porque estamos sobrepasados de trabajo. En los privados no suele pasar, ¿sí? Por una cuestión de costos, yo no me ando contratando, ¿sí? 3 personas y con una puedo hacer todo. Y que esa una tiene la incumbencia para todo. No es que le estoy creando incumbencias. Entonces, es importante que ganemos incumbencias, porque si no, yo siempre digo, el día de mañana vamos a ser licenciados en enfermería de la higiene y confort. Porque si hay algo que nadie quiere hacer y nadie se va a pelear, es por bañar a un paciente. ¿Sí? No van a crear la tecnicatura o la licenciatura en higiene y confort. Eso seguramente no, ¿sí? Entonces, sigamos aprendiendo para ganar incumbencias, no para seguir delegando, porque si seguimos delegando nos vamos a quedar sin nada, ¿sí? Entonces, siempre es buen momento para reclamar derechos, ¿sí? Pero también para tener muy en claro las observaciones de lo que nos incumbe. Entonces, hay 2 maniobras que nosotros podemos hacer como enfermeros. Ustedes ahora en stand-by, ¿sí? Porque en calidad de auxiliares no pueden, pero cuando sean enfermeros pueden aprenderlas, que es la vibración y la percusión. La vibración es una técnica, ¿sí? Kinesiológica, que lo que permite es desimpactar, ¿sí? Desimpactar, que es algo que está impactado, estaba pegado a una pared y se desimpacta. Es como que lo recién decíamos la adherencia. La vibración es una técnica... Profe, en el hospital lo hacemos con los chicos en pediatría. Buenísimo, sí. Yo, por ejemplo, estoy en la guardia de pediatría y a veces en piso y se lo hacemos. Las vibraciones, Buenísimo. Los golpecitos con las manos ahuecadas. Perfecto, percusión. Nos aspiramos porque también en un momento no nos dejaban aspirar porque lo hacía el kinesiólogo, pero cuando no das abasto tenés que hacer todo. Obviamente, además los niños como los adultos no tienen secreciones cuando está el kinesiólogo nada más. ¿Sí? Yo trabajé a la noche 15 años y a la mañana había un batallón de kinesiólogos y a la noche había un batallón nada más que de pocos enfermeros. Entonces, teníamos que hacer muchas de esas actividades, pero las hacíamos teniendo la seguridad del conocimiento y la experiencia. Y obviamente, era una necesidad del paciente. Entonces, la vibración, como dice la colega, es una técnica kinesiológica que es muy bienvenida después que lo nebulizaste, ¿sí? Cuando uno hace la kinesiología, no tanto en el adulto, pero sí, por ejemplo, en la infancia, toda técnica kinésica y que después para colmo viene sobreagregada a la aspiración de secreciones, la vía aérea se irrita mucho y la irritación se manifiesta en inflamación y en broncoobstrucción. El paciente empieza a ponerse obstruido, ¿sí? Por la kinesiología. A veces nos pasa a todos que uno tiene al paciente muy bien, viene el kinesiólogo, se va y te lo deja. Disneico, insaturando, y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el paciente se queda broncoobstruido por la kinesiología. No estoy diciendo que no la necesitaba. El secreto de este tipo de técnicas es que antes, durante y después de la kinesiología, ¿sí? Y la aspiración, hay que mantener una nebulización que permita la fluidificación de las excreciones para facilitar el drenaje y la expectoración. Solamente con salina fisiológica. No, con los broncodilatadores, ¿eh? Una primera con broncodilatadores seguro. Para mantenerle húmedo. Para mantener húmedo no, para mantener la fluidificación, ¿sí? Porque cuando vos estamos kinesiando, ya es una maniobra que para la vía aérea, principalmente la inferior, puede ser de respuesta obstructiva. Entonces, al paciente, mientras que lo vamos kinesiando, la mamá, o el familiar, o el paciente, o otro enfermero, le sostiene la nebulización lo más cerca posible de lo que se llama surco nasogeniano, ¿sí? Esto se llama surco nasogeniano. Se te notan bien las arrugas en el rostro acá. Esto se llama surco nasogeniano. La máscara cerca del surco nasogeniano, para que le damos oxígeno, que habíamos dicho que corrige la hipoxemia y broncodilata, y le damos broncodilatadores que estén indicados, obviamente, no es que yo se los indico. Entonces, preparamos la mucosa fluidificando las secreciones para que el paciente expectore con más facilidad, ¿sí?
y el bronquiodilatador pidiéndole a las células del músculo liso bronquial que no irriten y no desencadenen obstrucción. La maniobra de vibración puede hacerse tórax anterior, anterolateral y postolateral, ¿sí? Es decir, las manos van acá, acá y acá atrás, ¿sí? Acá hay un video, lo vamos a reproducir rapidito, donde ven que cuando el paciente expira, ahí le hace la vibración. ¿Lo ven? Muy bien. Eso se lo pueden hacer en el tórax anterior, lateral o posterior. ¿Ves? Mira, ahí expira. En los niños el chico se la pasa llorando, entonces vos mirás cuando expira. En el adulto es más fácil, porque decís, bueno, cuando usted expire yo le voy a vibrar, lo haces así, durante la expiración. Esta maniobra es mucho mejor en los pacientes con enfermedades obstructivas. Un paciente con EPOC, le haces esta, ¿sí? Después, la percusión es la que, como dijo acá la colega, con la mano ahuecada, ¿sí? Uno golpea rítmicamente, es decir, no la mano chata y no así, porque si no lo estás cagando a palo el paciente. Es mano ahuecada, ¿sí? Porque la mano ahuecada, cuando se acerca al tórax, ¿sí? Genera una onda de choque en el tórax. Entonces, se percute todo el tórax. Entonces, mano ahuecada y uno rítmicamente es ta, 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 ta. Y se hace mientras que el paciente respira, inspira, expira, no importa. Se hace continuamente, ¿sí? En cambio, la vibración es siempre al momento de la expiración. La percusión es una maniobra un poco más irritativa. Entonces, se suele dejar para enfermedades como la neumonía, que son muy secretoras, juntan muchas secreciones, y la telectasia, que es la acumulación de secreciones en la vía aérea pequeña, es una tentación permanente, ¿sí? Recuerden que la kinesiología, ¿sí? Se hace preferentemente lejos del consumo de alimentos, ¿sí? Pues si yo recién termino de almorzar, no me vengas a nebulizar el kinesiar, porque si me nebulizás, fluidificás secreciones, empiezo a toser, y la contracción violenta del diafragma por la tos, abajo tiene el estómago, lo mueve y el paciente se pone nauseoso y te puede vomitar, ¿sí? Como un clásico que nos pasa en la infancia. Yo uso mucho a los niños porque trabajé siempre en pediatría, pero esto todo se aplica todo al adulto, ojo, no, esto no es pediatría. Y obviamente también otra propuesta kinesiológica es el drenaje postural, ¿sí? Que es cambiando de decúbito al paciente. ¿Ves? Acá, mira, todo lo de acá abajo es todo un Trendelenburg, ¿sí? No tan pronunciado, ¿sí? Porque no es una cuestión de problema de volemia, es a favor de que las bases pulmonares o los lóbulos medios drenen más fácilmente cada vez a la vía bronquial para que uno pueda toserlos mejor. Recuerden que, obviamente, en un paciente con dificultad respiratoria no lo voy a poner en un drenaje de Trendelenburg para las secreciones, porque al final lo voy a ahogar más de lo que estaba, ¿sí? Buscaré que los cambios de decúbito, lateralizándolo, pero no exponiéndolo a un Trendelenburg que hay que bancársela para el paciente con dificultad respiratoria. Detalles muy pequeños, recuerden que durante la aspiración de secreciones, ¿sí? Todo lo que hace al aparato respiratorio, y ya en un ratito nos vamos a un impasse, todo lo que hace al aparato respiratorio está tiene muchos receptores de un sistema nervioso que se llama parasimpático, ¿sí? Ellos ya dentro de poco lo van a ver en ciencias biológicas. Tenemos un sistema nervioso central, pero también tenemos uno que se llama simpático y parasimpático, ¿sí? Ya lo estamos viendo, profe. Ah, buenísimo. Que actúan autónomamente. La vía aérea tiene muchos receptores parasimpáticos. Recuerden una manera rápida de saber qué puede pasar en respuesta de un sistema del otro, es que lo simpático acelera, ¿sí? Estimula, y lo parasimpático, ¿sí? Desacelera. Entonces, cuando una sonda ingresa a la vía aérea inferior, ¿sí? Principalmente ya estamos la intratorácica, la tráquea y algún bronquio, realmente eso lo hacen mal los kinesiólogos, es importante que ustedes tengan monitorizado al paciente. ¿Y con qué creen que hay que monitorizar a un paciente cuando lo voy a aspirar? Con el oxímetro. Saturómetro. Le conectás el saturómetro, porque cuando vos estimules el sistema nervioso parasimpático, porque la sonda toca los receptores, ¿sí? Uno los toca sin querer, obviamente,
todo se desacelera. Y, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿qué pasará? Se aumenta. Yo digo que, escuchen esto, yo estimulo el sistema parasimpático que desacelera. Entonces, ¿qué pasará con la frecuencia cardíaca? Baja. Sí, disminuye. Muy bien, claro. El paciente bradicardiza. Bradicardia. Muy bien. ¿Sí? Uno dice que disminuye, si no hace bradicardia, uno dice que disminuye secretamente. ¿Sí? Es cuando vos decís, mira cómo le baja, no lo dejes caer en bradicardia, sacale la sonda. ¿Sí? Digamos, tiene una discreta disminución de la frecuencia cardíaca. Cuando sale de los rangos normales, digo, si 60 es normal y ahora tiene 50, ya no está discretamente, está bradicárdico, ¿sí? Entonces, es importante porque tienen que sacar la sonda y dejar que el paciente recupere, ¿sí? Son tips que hay que tener cuidado porque, además de la bradicardia, recuerden que otros efectos que se escuchan como vagales, ¿sí? Porque el nervio vago es propio del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Leandro dice el nombre, parasimpático y vago, ¿sí? Entonces, todo desacelera, no solamente la respiración en tanto frecuencia, sino que el pulso también te bradicardiza, te puede hacer una apnea, ¿sí? El paciente cesa de respirar, ¿sí? Entonces, como decíamos, ganar incumbencia sí, pero con el reparo del conocimiento y los signos de alarma. En relación Sí. a lo que decía la alumna, que ella aspira pacientes pediátricos, me gustaría saber cuánto tiempo puede estar aspirando a un paciente para que no se estimule el sistema parasimpático y el paciente llegue a una bradicardia que comprometa su vida. No, realmente primero le ponemos unas gotitas de solución fisiológica, que es lo que nos indican, y después se lo aspira solamente ahí sacando el vómito, no es que va profundamente, es para sacar la parte aérea y normal. No, pero yo le preguntaba al profesor, no. Perdón. No, está bien el aporte de la alumna. Yo le cuento la manera del trabajo en el hospital donde estoy. Sí, a veces nos piden que, si no somos kinesiólogos, que solamente hagamos vía aérea alta para sacar lo que congestiona y que el niño pueda respirar más cómodo. Más por la bigotera y todas estas cosas. Los enfermeros de terapia intensiva profundizan más todavía lo que es el catéter. Sí, y más cuando la vía aérea está instrumentada. Si tiene un tubo endotraqueal, uno ya llega a los bronquios directamente. Exactamente. Igualmente, la estimulación parasimpática es la verdad que no, en los tiempos se piden que sean los más cortos posibles para que no haya el impacto vagal en ningún aparato. Y obviamente no, recuerden que todo cuerpo extraño que entre a la vía aérea es eso mismo, es una puerta de entrada de infecciones, ¿sí? Y para colmo el problema de los reflejos vagales. Recuerden que nosotros en un hospital tenemos 3 puertas de entrada de infecciones nosocomiales. Una es la vía aérea, cualquiera, es decir, un paciente tiene una cánula nasal, ya es una puerta de entrada de infecciones nosocomiales, ¿sí? La otra, ¿cuáles son las otras 2? A ver, pregunto acá al colectivo de auxiliares de enfermería. ¿Cuáles son las vías de entrada de las infecciones nosocomiales? Una es la vía aérea, ¿sí? Desde el que tiene un tubo endotraqueal al que solamente se nebuliza o tiene una cánula nasal. ¿Vía oral? No. No, porque no están conectadas. A ver, escucho oferta. Rubén, yo no los veo, ¿eh? No, alguien dijo vía sistémica. Alguien dijo vía sistémica. No, tampoco. ¿Conjuntiva no? No. A ver los terapistas, que yo sé que hay un par de terapistas dando vuelta ahí en el grupo. No sé, yo sé que cuando ustedes se presentaron, decían, yo trabajo en la terapia, bla, 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 bueno. Acuérdense de los procedimientos invasivos, ¿sí? En una sonda vesical también puedes. Bien, entonces, las 3 vías de ingreso es la vía aérea, la vesical y la vascular, ¿sí? Exacto. Ustedes ponen un catéter teflonado, intermitente y ya es una vía de entrada.
colocan una sonda Nelaton para evacuar una vejiga y retirar la sonda, fue una vía de entrada. Y no te cuento si esas sondas permanecen, como la Foley o el catéter es un catéter central. ¿Sí? Le entendí mal la pregunta, profe, perdón. Nada, tranquilo. Estamos para aprender, ¿sí? Claro. Si nadie se sabe todo, ni yo tampoco. Bien, vamos a pulso y tensión y presiones arteriales, ¿sí? Vamos a hacer un impasse de 5 minutitos nada más. Perdone mi ¿Sí? ignorancia, pero No, acá no hay ignorancia. pero una colostomía no podría ser también, que hay que No. mantenerla siempre. Es más, una colostomía es un medio muy séptico, porque no hay nada estéril ahí, ¿sí? Claro, hay Diferente materia que- fecal. Hay Claro, bacterias, de Claro, todo. sí. Está la Claro. propia flora del colon. Salvo que usted me diga que se infecta la herida de cuando se hace la colostomía, pero las vías de entrada... Exacto, que hay que Claro. tenerlo en cuenta con el cuidado de enfermería para evitar una no. infección. Las enfermedades, las infecciones nosocomiales, digamos, pueden empezar por múltiples factores, pero las 3 vías principales de acceso es respiratoria, vesical y vascular, ¿sí? Que si uno piensa, digamos, salvo que trabajes en el hospital de gastroenterología, pero colostomías podemos tener en alguna clínica médica algunos pacientes, pero donde tenemos por todos lados pacientes con accesos vasculares, pacientes con sonda y en niños, en adultos, terapia clínica, geriatría, ¿sí? Por eso son Una las vía 3 vías. central. Claro, por eso es vía vascular como vos quieras, un catéter teflonado en la manito, un catéter en la yugular, el tema es que sea la vía vascular. Bueno, damos 5 minutos nada más, vamos a hacer 2 recreos, porque hoy va a ser un poquito más larga la charla, 2 recreos para bajar un poco yo mi cortisol y mi voz, que estoy ahí medio en la antesala de griparme, y ustedes buscarse algo para tomar mientras tanto. 5 minutitos y volvemos, ¿sí? Así que corto la grabación, así también nos distraemos un rato, y